Buenos días, mis hermanos de la iglesia. Continuamos en oración hoy día por nuestra familia de la iglesia. Espero que estén bien y que estén superando todo lo que nos rodea y está ocurriendo en este mundo. Reconocemos que estamos pasando por tiempos difíciles y que hay muchas personas que están preocupadas hoy día con el futuro de su estilo de vida. Esto es de entender, hermanos. Sin embargo, tenemos que continuar luchando y confiando que Dios está en control de todo y mantenernos unidos, mantenernos unidos. Por supuesto, hermano, cuando decimos que Dios está en control, también es que de verdad confiamos que sí, Él está en control y que hay una luz resplandeciente al fin del túnel y se llama Cristo Jesús. Eso es bien importante. Hermanos, he titulado el mensaje de hoy, Unidos permaneceremos. Pero antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero especificar la diferencia entre la palabra unidad y uniformidad, ya de que de no entender la diferencia, esto puede traer un poquito de confusión en la unidad de la iglesia. Hermano, la unidad es un acto que sale de nuestros corazones y es dirigida con un espíritu de gracia, con un espíritu de gracia, un espíritu que dice quiero lo mejor para el cuerpo de Cristo y quiero estar en obediencia y complacer al Señor. A cambio, la uniformidad es cuando se impone presión a una persona, pero esto deriva más que nada de una agenda personal. Claro está, a veces nos equivocamos pensando que alguien tiene una agenda personal en vez de pensar que ellos quieren lo mejor para nosotros en Cristo Jesús, obviamente. Y a veces no nos damos de cuenta de estas cosas. Fíjese bien que sobre todo soy específico con decir que nuestra unión siempre debe ser en el nombre de Cristo Jesús, para que así el cuerpo de Cristo Jesús en una iglesia se mantenga en armonía. Hermanos, esto es importante porque ha habido muchas historias de iglesias que se han roto porque la unidad en el cuerpo de Cristo es interrumpida y es débil. En algunas ocasiones es la inmadurez espiritual de una persona, otras veces el orgullo de una persona que piensa que es intelectualmente superior a los demás y no entiende sus dones y su papel en el cuerpo de Cristo. Hermanos, hay hasta personas y líderes en las iglesias que supuestamente son maduros en la palabra, pero se desvían un poquito y entran, fíjense bien, y entran en desobediencia y desacuerdo y de esa forma creando desunión, una desunión que afecta el corazón de la iglesia. Esto no quiere decir que a lo mejor un hermano no está correcto en su pensamiento con lo que está en desacuerdo, pero cuando estamos en desacuerdo es mejor orar primero, hablar con esa persona que usted está en desacuerdo, expresar su corazón, expresarle su corazón y bíblicamente resolver cualquier situación con su hermano o hermana y que sea para la gloria de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado. Acuérdense de esto, hermanos, acuérdense de esto. Toda situación tiene siempre una solución. Toda situación tiene siempre una solución, especialmente cuando nos sometemos al control de Dios, cuando nos sometemos al control de Dios. Muchas veces estos desacuerdos se pueden resolver y otras veces no importa la verdad del caso, van a haber hermanos que simplemente no quieren someterse a las autoridades de la iglesia y lo que dice la palabra de Dios. El problema de todo esto es que la desunión divide la dirección y el propósito de las iglesias hasta el punto de que se pueden romper y eso conlleva mucho dolor emocional y no complace al Señor. Fíjense bien lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 versos 10. Primera de Corintios capítulo 1 versos 10 dice lo siguiente: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos
en un mismo pensar y en un mismo propósito. O sea, hermanos, en este verso el apóstol Pablo se está dando cuenta de lo que está ocurriendo en la iglesia de Corintios. Él está observando divisiones entre los hermanos que están interrumpiendo la labor de Dios. Hermanos, muchas veces nos desviamos un poquito y comenzamos a enfocarnos y a enfatizar nuestras diferencias y a causar desunión cuando en realidad todo lo que nos rodea en la iglesia está en armonía. O sea, tenemos que tener cuidado, tenemos que pensar las cosas. Fíjense bien que para entender el significado de la unión del cuerpo de Cristo podemos utilizar otros modelos de unión y desunión en nuestras vidas, por ejemplo, como el matrimonio, ¿no? Un matrimonio tiene que ser sensitivo cuando tenemos diferencias que afectan la armonía de un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los desacuerdos y las peleas en un matrimonio ocurren cuando diferimos en dos áreas, aunque estemos en acuerdo en todo lo otro. Pero a la misma vez tendemos a hacer las diferencias mucho peor cuando somos muy sensibles a ellas y no hay verdadera comunicación para resolverlas. Hace falta comunicación en un matrimonio como hace falta comunicación en el cuerpo de Cristo Jesús en la iglesia. La realidad es que el poder de la unidad en armonía en muchas facetas de nuestras vidas diarias es aplicable en el cuerpo de Cristo. Vemos la unidad de esto, el ejemplo de esto en equipos de deportes, en las orquestas musicales, ya que demandan armonía, el matrimonio, ya que demanda la sumisión. Acuérdense de lo que dice Génesis 2:24, dos se convierten en uno. Y hasta cuando se hace una cuerda, las hebras tienen que estar juntas. A la misma vez, es histórico que desacuerdos y peleas en su lugar de trabajo, en equipos deportivos, en orquestas musicales y en matrimonios traen destrucción a la unidad y armonía de tales instituciones. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de capítulo 4, Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. Esto es lo que dice. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En este verso Pablo demuestra que como el cuerpo de Cristo debemos estar firmes en nuestra unidad. Esta firmeza en unidad es esencial, hermanos, para el crecimiento de todo cristiano en la iglesia y para continuar iluminando el corazón transformativo de Dios al mundo. Voy a compartir con ustedes hoy 3 puntos que demuestran la importancia de permanecer unidos en el cuerpo de Cristo Jesús. El primero, hermano, es un cuerpo, un cuerpo. La palabra cuerpo es bien clave, es bien clave. Es increíble cómo Dios trae una multitud de personas juntas a la iglesia que son diferentes una de la otra, pero a la misma vez funcionan en unión y en armonía, funcionan como un equipo, debe funcionar, ¿no? Créanme, hermanos, esto no es fácil a menos que Dios no esté envuelto y nuestros corazones estén dispuestos a recibir. Vemos la importancia de ser un solo cuerpo en Cristo cuando, por ejemplo, vemos la desunión de los israelitas. En la Biblia vemos la reunión de la desunión de los israelitas después de que Dios los liberó de la opresión en Egipto. Pero el pueblo de Dios estuvo vagando en el desierto por 40 años en vez de 13 días, que es lo que toma caminando desde Egipto a la tierra prometida.
o más o menos eso, ¿no? Simplemente los israelitas tenían una mala actitud y esa actitud les trajo consecuencias. 40 años, wow. Sin embargo, vemos lo opuesto con la unión de los discípulos de Cristo Jesús como creyentes unidos en la resurrección y la expansión enorme del cristianismo. Todos estaban unidos en un solo cuerpo, no importa sus diferencias. Fíjese bien lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 13. Primera de Corintios capítulo 12, 12 al 13. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La importancia del cuerpo de Cristo ser fuerte es que la gracia del cuerpo en unión compensa por algún miembro que sea o esté débil en su caminar. La fuerza del cuerpo en general compensa por un miembro que esté débil, hermano. Eso lo va a ayudar y lo va a sacar de donde están. Es importante. O sea, tenemos que ser sensitivos con los débiles y tratarlos con humildad y mansedumbre. Pero acuérdense que la mansedumbre no significa que una persona es débil. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Mansedumbre es tener humildad y gentileza, pero también tener el poder en control. Fíjese bien, Moisés era un hombre de mucha mansedumbre, pero a la misma vez ejerció un poder increíble, ¿no? En su caminar, la mansedumbre de Cristo Jesús fue y es obvia, pero a la misma vez fue el que sacó a los comerciantes de su templo, sacó a los comerciantes de su templo. En el cuerpo de Cristo Jesús, hermanos, la mansedumbre es esencial porque esta virtud requiere que seamos un pilar en temperamento y sufrimiento que no pelea, no importa la incomodidad, pero se mantiene firme en la verdad. Hermanos, también es imperativo entender que no podemos tener un buen cuerpo en Cristo si todos los miembros están enfermos. Eso sería imposible, ¿no? Por eso es por lo que es importante que los fuertes ayuden a los débiles. Esto es uno de los legados más grandes que un cristiano puede dejar en su vida. Es un legado que representa amor. A menos que escuchamos lo que se dice de un hombre enfermo, y esto es lo que se dice de un hombre enfermo, sobrevivirá porque tiene un corazón fuerte. Esto, hermano, es cierto cuando el corazón se inclina a la cabeza de Cristo Jesús, la misma cabeza que solo puede funcionar cuando los miembros del cuerpo ponen atención. Acordémonos que la cabeza tiene la última palabra, hermanos. En cuerpos descoordinados, espáticos, el cuerpo no responderá a la cabeza nunca. Indiscutiblemente no. Amén. Hermanos, el segundo punto de permanecer unidos es que tenemos que hacerlo en un espíritu, en un espíritu. Acordémonos que el Espíritu Santo mora en todo creyente y el poder del Espíritu Santo es vital en la vida cristiana. Hermanos, en el griego, en la palabra griega, la palabra neuma significa espíritu o aliento o creación. Dios, hermano, es el que respira el aliento, el aire, por decir, de la vida, y esto es lo mismo que Él crea para una iglesia viva en Él. Hermanos, a menos que no respiremos el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, este cuerpo simplemente muere, simplemente muere. Tenemos que confiar que el Espíritu de Dios está en todos nosotros, dirigiéndonos a toda verdad, a toda convicción, consuelo y vida. Acordémonos que el Espíritu Santo respira una nueva creación.
la cual podemos atribuirla a la redención de Cristo. No tan solamente eso, hermanos, pero el Espíritu Santo nos inspira con un llamado de esperanza en nuestra vida y de mantener la guardia con la nueva humanidad, o sea, judíos y gentiles, según dice la Biblia, ¿no? Que Dios ha creado. Fíjese bien lo que dice Efesios capítulo 2, verso 15 al 16. Efesios 2, 15 al 16 dice lo siguiente, pues aún el rey sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Hermanos, una iglesia controlada por el Espíritu Santo está vibrantemente viva porque cada miembro del cuerpo camina mientras el Espíritu guía. Un cuerpo de Cristo Jesús. Esto es lo que tiene que decir un amigo mío, por decir yo, el teólogo H. Despensión, dice esto del cuerpo de Cristo y del Espíritu de Cristo. Esto es lo que él dice, hermanos. Esto es lo que él dice. La unidad del Espíritu es equivalente a la unidad de la cual el Espíritu es el autor. En todos los que trabaja de manera salvadora, el Espíritu produce una cierta unidad en la fe, en el arrepentimiento, en el conocimiento, en su punto de vista del pecado, la gracia, a Cristo, el mundo, etcétera. Esta unidad, dice el autor, existe y no puede sino existir incluso cuando los cristianos no lo cuidan, pero la manifestación se pierde. Le parece al mundo como si no hubiera tal unidad. Es debido al Espíritu, así como a los intereses del reino de Dios, que la unidad del Espíritu se mantenga en el vínculo de la paz. De la paz. O sea, el mundo no entiende este enlace divino que proviene del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo Jesús. Pero esto es clave en la vida de todo cristiano, hermano. Es clave en la vida de todo cristiano. El tercer punto de permanecer unidos es nuestra esperanza en Cristo Jesús, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Hermano, nuestro objetivo terrenal y esperanza debe ser el mundo redimido en Cristo. Nuestra esperanza es el resultado del Espíritu Santo dentro de nosotros, la cual nos inspira a hacer la obra del Señor. Fíjense bien, servimos, damos a los necesitados, damos testimonio, amamos sin hacer excusas, alcanzamos a la comunidad con la palabra de Dios. Esto dicho, también debemos estar unidos en compartir el evangelio transformador de vidas, ya que nosotros mismos fuimos redimidos y todos en este mundo necesitan la esperanza de la redención de Cristo Jesús. Debemos dar gracias y siempre estar unidos en alabanza por la sangre redentora del Señor, hermanos. Esta esperanza nos une a todos en un solo propósito, en un solo propósito. Ni fíjense bien que ninguna organización mundana puede unir ni apuntar a la redención con el propósito divino y beneficios eternales como la iglesia de Cristo Jesús. Fíjese bien, estos beneficios incluyen vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos sido liberados de las garras de Satanás. La paz de Dios reina en nuestras vidas. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y hemos sido justificados y reconciliados por medio de la sangre que se derramó en el Calvario. Amén, un amén. Claro, claro está, hermano, el método que usted utilice para demostrar su esperanza en Cristo puede ser un método diferente para lograr el propósito de Dios, pero si todos tenemos la misma intencionalidad con el propósito,
entonces estamos todos unidos. Lo más importante es que en un mundo lleno de desesperación, tenemos esperanza en la verdad del Señor. Eso, hermanos, es fenomenal y divino y es nuestra única esperanza. En conclusión, hermanos, podemos utilizar el modelo de unidad en la iglesia para cualquier otro modelo en nuestras vidas en realidad. Es la unión en Cristo Jesús que inspira nuestro espíritu, nuestro amor, nuestra paz, nuestra gracia, inspira nuestra armonía, nuestros regalos espirituales, nuestra adoración hacia Él, nuestra fe hacia Él, nuestro crecimiento espiritual, nuestra reconciliación en Él y nuestro llamado en el cuerpo de Cristo Jesús. Y unidos así será, hermanos, permaneceremos. Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar las gracias por este bello día, Padre. Gracias por cuidarnos hoy día, Padre. Gracias por el cuidado, gracias por llevarnos. Gracias por el corazón de los hermanos en la iglesia. Gracias por el corazón de nuestra iglesia. Los hermanos tienen un gran corazón, que siguen siendo todos fieles a ti, Padres. Y te siguen, te quieren seguir y quieren aprender todos los días mucho más, Padre. Te doy las gracias por todos ellos. Te doy las gracias, Padre, por tu provisión hoy día. Gracias por proveer al mundo, Padre. A la misma vez te pedimos, Padre, que nos ayude a terminar con lo del coronavirus, Padre, que todo esto se resuelva rápido y que la gente en verdad vean la confianza, que tengan confianza en verdad en lo que tú representas, que es la verdad del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, gracias por escuchar el mensaje de hoy. Espero que continúen teniendo un buen día, un lindo día con su familia. Yo sé que hay algunos de ustedes que tienen familia en los hospitales enfermos, otros que están un poquito enfermos, o estamos orando por todos ustedes. Que Dios me lo bendiga a todos y nos vemos la semana que viene.